Lorenzo, o Lencho, como muchos le decían, era un buen cazador, lo hacía desde niño. Su padre le había enseñado a poner trampas, por eso era el mejor. Sabía escoger bien sus presas para que sus pieles fueran las mejores y la carne del animal se aprovechara también. Así obtenía buenas ganancias. En cada temporada de caza se iba a las montañas y allá duraba semanas. Regresaba hasta que reunía la cantidad de pieles que le pedían. Y en el tiempo de su estancia por el bosque, dormía en cuevas o en baluartes improvisados y hasta en la intemperie a plena luz de la luna, cuando ésta se hacía presente en el cielo. Pero era precavido, siempre ponía a su alrededor una especie de alarma para que se activara por si algún depredador rondara cerca de él. Así evitaría convertirse en presa el cazador. Eso también se lo había enseñado su padre. En una ocasión, un cliente le encargó un cabro macho. Quería la piel para hacerle un abrigo a su novia y con la carne un estofado por su cumpleaños. Era gente muy excéntrica, tenían gustos muy extraños, pero a eso se dedicaba. La paga era buena y no podía despreciarla. Luego de un buen descanso por una semana, volvió a internarse en el bosque. Sin embargo, esta vez iría más lejos, donde habitaban las cabras en las montañas más extremas, a donde muy pocos se atrevían a ir. Tomó su caballo y se fue a todo galope. Llevaba lo necesario, su rifle con hartas balas, cuchillo, machete, agua y café de grano, para contrarrestar el intenso frío que hacía en esos lugares. Por comida ni se preocupaba, a donde iba abundaba la caza para comer. Cabalgó durante horas sin descansar, quería aprovechar el día para avanzar lo más que pudiera. Descansaría de noche, cuando ya no pudiera avanzar por la oscuridad. Calculaba llegar en 5 días a su destino si no tenía ningún contratiempo. En el segundo día, cuando llegó la oscuridad, al estar preparando su campamento para pasar la noche, escuchó unos ruidos. Parecían gruñidos de dolor. Tomó su rifle y se fue acercando de a poco hacia esos ruidos. Al llegar al lugar, preparó su arma para disparar a cualquier cosa que notara amenaza. Miró que entre en medio de unas rocas una loba estaba echada malherida. Al parecer, había sido atacada por un depredador. Se acercó para ver qué podía hacer por ella y estando cerca, vio que había restos de lobos pequeños. El mismo animal que la había atacado también mató a sus crías recién nacidas. La loba lo miró fijamente con una mirada de súplica, como si quisiera decirle algo. En eso, miró que por entre su pierna salía un cachorrito. Estaba pariendo un lobezno y en cuanto lo arrojó completamente, la madre murió. Tomó a la criatura y por primera vez en su vida, Lorenzo no sabía qué hacer con lo que traía en sus manos. No obstante, su asombro no tuvo límites cuando vio detalladamente al recién nacido. Todo era normal, a excepción de sus patas y manos. Estas parecían de humano. Quiso arrojarlo al cuerpo de la madre y dejárselo para que muriera con ella, pero la compasión anidó en su pecho, arrepintiéndose de su pensamiento. Entonces se lo llevó al campamento, ya pensaría qué hacer con él, por lo tanto, trataría de dormir para temprano continuar su camino. En la mañana, antes de irse, quiso enterrar a la madre del lobezno. No quería que fuera devorada por los chacales. Además,
Deseaba encontrar huellas de quien lo hizo para saber si tenía que cuidarse de algo de peligro. Sin embargo, la loba ya no estaba y notó que en la tierra había huellas de un lobo, pero demasiado grandes. Parecía haber caminado solamente con sus patas traseras y supuso que era el mismo que la había atacado antes. Tomó al lobezno para comparar sus pezuñas con las huellas y se dio cuenta que eran las mismas a diferencia de la longitud, lo que quería decir que las pisadas eran de algo muy enorme, y si no se equivocaba, podría jurar que su propio padre había matado a la madre, tal vez buscando a su cachorro. Entonces se dio cuenta que sí tendría que cuidarse. Nunca había visto nada igual y por ende no sabía a qué se enfrentaría en caso de topárselo, ya que no era nada normal, por lo que quizás ni su arma serviría para defenderse. Entonces decidió irse de ese lugar. La bestia podría andar cerca, buscando al lobezno. En su camino hacia las montañas, Lorenzo pensaba quién era el padre de la criatura que llevaba, de cómo eran sus características, porque abría el morral de piel de búfalo y al mirar lo que traía en él, veía que no era un lobo normal. Este parecía ser un pequeño hombre lobo, y si era así, pensaba cómo pudo ser posible engendrar entre una loba y un licántropo. No podía digerir algo tan descabellado. También tenía otra pregunta, pero esta era directa para él. Si lo criaba, cuando fuese un lobo adulto, no atentaría contra él. Con esto, refiriéndose a la condición de su instinto irracional, estaba a tiempo de remediarlo. Únicamente debía abandonarlo, así se libraría de esas dudas. Sin embargo, no lo hizo. Cierto que era un cazador, pero no era malo. En eso, el gruñir de sus tripas le hicieron recordar que no había comido y si quería que la criatura viviera, debía darle alimento, pero no sabía qué darle. Suponiendo que era un carnívoro, mató una liebre, luego la asó en las brasas justo cuando el pequeño animalito empezó a gruñir de hambre. Lorenzo masticaba trozos de carne y cuando estaban bien molidas, se la daba al lobezno y éste la engullía con avidez. Con ello supo que no sería difícil alimentarlo. Al siguiente día, a lo lejos divisó las montañas, donde seguramente encontraría lo que andaba buscando. Esa noche acamparía cerca de ahí y en la mañana trataría de cazar el macho cabro. Para su fortuna encontró una cueva donde pasar la noche. En ella cabían ampliamente su caballo y él. Solamente cortó unas ramas para tapar la entrada por precaución. Su padre también le había enseñado a ser precavido. No se equivocó al hacerlo, porque ya más noche, muy cerca de la cueva, escuchó un aullido, luego gruñidos de una bestia enorme que se iba acercando. Tomó el pocillo con su café, vaciándoselo al lobezno. Con eso evitaría ser olfateado por el descomunal animal. Luego de adentro de la cueva por entre las ramas, miró lo que jamás pensó existiera. Aquel animal era enorme, con facciones de lobo y humano. Se detuvo un momento entre las rocas muy cerca a la entrada de la cueva, camuflada con las ramas. Olfateaba repetidas veces, buscando algún olor familiar. El cazador estaba alerta, con su rifle en las manos. Luego de unos segundos eternos, se perdió en la oscuridad. El baño del café había funcionado. Su aroma no permitió detectar el del lobezno. Ahora sabía cómo eran las características del padre de esa criatura, y se dio cuenta cómo iba a ser de cuando estuviera grande. Una bestia irracional, las que matan únicamente por placer, para satisfacer sus instintos. Aún sabiendo eso, no lo abandonó, pensando que tal vez el lícan lo buscaba para matarlo como a la madre.
Cuando estaba por amanecer, buscó un escondite cerca de la montaña donde esperaría que las cabras salieran a pastar. No esperó mucho, porque un par de horas después miró que algunas se deslizaban hábilmente por las escarpadas rocas de la montaña. Vio a un cornudo macho y cuando lo tuvo a tiro, le disparó con precisión y el animal se derrumbó muerto. Después quitó su piel y lo cortó en trozos, echando la carne en 2 costales de raspa, para luego iniciar el regreso, sin olvidar que un hombre lobo lo rondaba. Pero era un cazador acostumbrado a los peligros, no le temía a nada y de ser necesario lo enfrentaría. La vida para Lorenzo era un juego de azar en la que para ganar se arriesga todo o nada. Por eso no se dejaba amedrentar por nadie. Algunas noches después, como buen cazador, su intuición le hizo presentir algo malo. Sagaz y listo como era, preparó trampas dispersas a su alrededor, poniendo trozos de carne del cabro que había cazado. Las altas temperaturas de frío la conservaban fresca aún, y Lorenzo se ocultó tras unas rocas junto con su caballo, que obediente a su mando se echó. Esa noche no hizo fuego para que la bestia no lo detectara. De pronto escuchó rugidos y el ruido de una trampa cerrarse, luego un aullido de dolor. El lícan había caído en la trampa. Salió de su escondrijo corriendo hacia la trampa hasta quedar frente a frente con aquella bestia. Con el solo hecho de tenerla cerca daba terror. Medía casi 3 metros, de hocico enorme, con grandes y filosas garras, parado en sus patas traseras. Lo miraba furioso, tirándole zarpazos tratando de atraparlo, pero la trampa que tenía en su pezuña no le permitía alcanzarlo. Era la vida de él o la suya, y cortando cartucho, le descargó todas las balas del rifle, pensando que con eso lo mataría. Sin embargo, se equivocó. Aquel engendro permanecía de pie. Las balas no le habían hecho nada. Tomó sus cosas, también al lobezno, montó su caballo y salió corriendo, dejando al hombre lobo atrapado en la trampa. Su vida dependía de la ventaja que le tomara. Estaba atrapado y por el momento no podría seguirlo. Habían pasado 2 semanas desde que se había encontrado al lobezno y notó que en ese lapso creció mucho. La sangre lícan hacía que su cuerpo evolucionara rápido. Estaba por llegar al pueblo y debía pensar qué hacer con él para que no lo descubrieran, porque de ser así, sus vidas correrían peligro. Luego de 2 semanas de andar en las montañas cazando un cabro macho salvaje, Lorenzo el cazador regresaba satisfecho por haber encontrado el encargo. Sin embargo, además de haber cazado ese animal, encontró algo que jamás pensó existiese en el mundo. Era un lobezno bebé, y él mismo vio cuando la madre loba lo parió antes de morir. Pero no era un lobezno común. Desde su nacimiento tenía facciones humanas y de lobo. Desde entonces fue acechado por una bestia, la que Lorenzo creía era el padre del lobezno. Incluso días antes lo había dejado atrapado en una trampa, cuando trató de atacarlo para quitarle a la criatura y se dio cuenta que las balas no le hacían daño. Lorenzo le había metido a quemarropa todas las balas de su rifle y continuaba de pie como si nada, por lo que el cazador tuvo que huir antes que se liberara de la trampa y el hombre lobo lo matara. En esos momentos ya se encontraba a un par de horas del pueblo. Miró que el lobezno había crecido considerablemente y no podía entrar así con él. Por sus facciones humanas, los pobladores se podrían alborotar si lo veían. Entonces lo envolvió en su piel de búfalo, la que usaba para dormir en el monte.
Así entró al pueblo sin problemas. Luego de entregar piel y carne del encargo, se fue a casa. Necesitaba un buen descanso y poner al lobezno en un lugar seguro. Si despertaba podría hacer ruido y no sería bueno para ellos. Además, necesitaba un buen trago de tequila. La peligrosa aventura vivida, solo un trago fuerte podría digerirla. También debía darle de comer a la extraña criatura que ya había adoptado. Un delicioso trozo de carne sería una suculenta comida para él. Como es en la vida, el tiempo no perdona y pasaron los días, semanas, meses. Entonces aquel cachorro lobezno se convirtió en un enorme lobo negro. Pero en todo ese tiempo, Lorenzo notó grandes cambios en él. Por principio de cuentas, ya no tenía rasgos humanos, así ya podía salir libre a la calle. Sin embargo, era descomunal, mucho más grande que el lobo común, con un poder sobrenatural. En un año de vida, hacía muchas cosas que otros lobos o perros no eran capaces de hacer. Pero lo más impresionante para Lorenzo era que cuando llegaba la luna llena, el lobo crecía mucho más. También incrementaba su fuerza y sus extremidades se mezclaban entre lobo y humano como las tenía cuando lo encontró. La luna llena tenía esa magia y le daba ese poder de transformarlo en un híbrido, entremezclado con hombre y bestia, de una inteligencia impresionante. Eso hacía ver a Lorenzo como a su líder. Él le había enseñado a comer carne de animales, por eso no mataba personas. Tenía exactamente un año de haber nacido. Precisamente ese día lo había cumplido. Todo ese tiempo no salió a cazar por dos motivos. El primero era por no dejar solo al cachorrito y el otro para no encontrarse con su padre el hombre lobo. No le temía, simplemente estaba en desventaja porque no sabía cómo matarlo. Pero necesitaba dinero y tenía que trabajar en lo que sabía. Ese día le habían hecho un buen encargo de pieles y con la paga se recuperaría del tiempo que no salió a trabajar. No iría solo, ahora podría llevarse al lobo, esperando que con el año transcurrido su padre ya no lo estuviera buscando. Por nombre le había puesto Milagros porque así había vivido, de puro milagro. Entonces, nuevamente como aquella vez, muy temprano preparó todo, montó su alazán, le silbó a Milagros para que fuera por delante y partieron. Ya lejos, en su primer noche de la jornada, esta se veía muy tranquila. Solo se escuchaba el canto de los grillos y aullidos de lobos lejanos, lo cual no significaban peligro para ellos si estaban lejos. Aún así, Lorenzo no se confiaba y después de comerse entre los dos gran parte de un jabalí, le ordenó a Milagros que estuviera listo a cualquier ruido. Este entendió lo que su criador le dijo, se echó con las orejas alzadas. Su oído, olfato y vista superdesarrollados detectarían cualquier anomalía que sucediera, aunque fuera a distancia. Los grillos seguían cantando mientras el viento soplaba levemente. De vez en cuando el ulular de una lechuza nocturna se dejaba escuchar. En los bosques, cuando los animales dejan de cantar o hacer ruido, significa que algo malo ronda entre ellos, y en ese momento todo quedó en silencio. Los grillos y las lechuzas dejaron de cantar. Milagros era un animal y para él ese evento no pasó desapercibido. Además, su olfato había detectado un olor muy similar al suyo, lo que quería decir que algo parecido a él los andaba rondando. Con gruñidos amenazantes se puso en posición de ataque. El pelo de su lomo estaba totalmente erizado. No había luna llena, pero aún sin una transformación tenía mucho poder. Lorenzo escuchó gruñidos y al ver que Milagros estaba alerta, lentamente tomó su rifle. De pronto, de la oscuridad saltaron 3 lobos hacia Milagros y 2 contra Lorenzo.
quien los recibió a tiros. Su puntería era letal y cayeron muertos casi encima de él, mientras que el lobo negro se debatía con los 3 fieros lobos. Traían hambre y querían comérselos sin saber a lo que se estaban enfrentando. Eran animales y solo seguían sus instintos. El cazador, al estar peleando Milagros, apuntaba con su rifle hacia los bultos. No disparaba por temor a herir a su lobo. No sabía que las balas tampoco a Milagros le hacían daño. De repente, 2 de los lobos cayeron muertos por las garras del lobezno negro. Entonces Lorenzo jaló del gatillo y al momento de salir la bala, Milagros, al estar luchando, se movió hacia donde iba el proyectil y entró por su espalda, pero no le hizo daño y siguió peleando hasta que derrotó al lobo. Había más lobos en la oscuridad. Sin embargo, al ver muerto a sus compañeros, huyeron por el monte. Fue como Lorenzo se dio cuenta que tampoco le hacían nada las balas como a su padre. Por si fuera poco, la herida había sanado en minutos. Ahora solo le faltaba saber si también se convertía como él en una bestia. Estaba por llegar la luna llena y pronto lo comprobaría. De lo que sí estaba seguro y no se arrepentía era de haber salvado a Milagros cuando era un lobezno. Ahora estaba siendo correspondido. Para su cría era como el líder de la manada, un alfa lobo. Continuaron su camino por algunos días más, en los que Milagros era quien conseguía la comida. Cazaba presas pequeñas y se las llevaba a Lorenzo para que la compartiera como el líder que era. Así siguieron hasta que llegaron a una gran pradera y a lo lejos vieron una enorme manada de búfalos. El cazador empezó a mover sus manos como dando indicaciones y el lobezno se fue. Parecía haber entendido que debía rodearlos para atraerlos hacia él y así poder cazarlos. Momentos después, la manada de búfalos iba en su rumbo en una estampida. Cuando los tuvo a tiro, comenzó a dispararles, mientras que Milagros también mataba a algunos usando garras y colmillos en sus cuellos. Verdaderamente era espectacular ver la agilidad con la que se desplazaba cazando búfalos. Sin duda formaban una pareja extraordinaria, combinada con la agilidad, fuerza y el poder del lobo. Lencho tenía la inteligencia, destreza para las trampas y el rifle, las combinaciones perfectas que necesita un cazador. El resto del día se dedicó a quitar pieles y no fue hasta el siguiente día que terminó. Luego cargó los burros e iniciaron su regreso. Cabalgó por 2 días y en la segunda noche hicieron su último campamento. En la mañana llegarían al pueblo y entregaría su trabajo. Pero había olvidado al hombre lobo, porque aunque pasó un año sin saber de él, seguía buscando a su lobezno y precisamente esa noche sería la primera de luna llena y las bestias recibirían su poder con ella. No habría poder humano que lo evitara, ni siquiera quien tuviera esa maldita maldición podía hacerlo. Lorenzo en esos momentos alimentaba a Milagros. Había puesto trampas como lo hacía siempre para protegerse de los animales carroñeros. Sin embargo, en esa ocasión no le funcionarían, porque de repente aquel descomunal lobo cayó sobre él. La bestia ya había probado el filo de sus trampas y no iba a cometer ese mismo error. Había aprendido la lección. Al caer sobre Lorenzo, le puso su pezuña en el pecho y antes de matarlo, el lícan miró fijamente al lobo negro entre gruñidos. Tal vez pensaba que una vez muerto el hombre, su cachorro se iría con él. Pero en eso, Milagros empezó a tener cambios. Todo su cuerpo peludo crecía desmesuradamente. Su hocico y colmillos ahora eran mucho más grandes. También las manos y patas estaban diferentes. Ahora tenían filosas garras con rasgos humanos. La luna llena estaba impregnándole su poder.
Lencho, aprisionado entre la pezuña de Lican, veía a uno y a otro sin poder creerlo. Su cría se había transformado en hombre lobo, pero no sabía si entre los dos lo matarían o si Milagros lucharía contra su padre para salvarlo. La pregunta fue respondida cuando vio que Milagros de un salto caía sobre el lobo para ayudarlo. Las bestias rodaron en los matorrales entre rugidos y zarpazos, trenzados en una feroz pelea. Lorenzo poco se podía mover. El pisotón de la bestia había roto una costilla. Como pudo, tomó el rifle y le disparó al lobo, entrando la bala en su cabeza. No lo mató. Las balas no podían hacerlo, pero le dio tiempo al lobezno de propinarle certeros zarpazos que lo dejaron inerte. No estaba muerto, solo noqueado. Milagros, viendo que su líder estaba herido, lo levantó con sus garras para subirlo al caballo. Luego, con un rugido lo asustó para que huyera con los burros. Solos llegarían al pueblo. Mientras tanto, él se encargaría del lobo de una vez por todas. Mientras Milagros se debatía en una encarnizada lucha con la poderosa bestia, quien se creía era el padre biológico, Lencho avanzaba con dificultad en su caballo, puesto que iba con una costilla rota. Había perdido el conocimiento, por lo que el equino caminaba solo sin rienda. Reconocería su camino, su olfato lo guiaría hasta el pesebre donde solía beber agua, y no se detuvo hasta que llegó a la puerta del cerco que dividía el rancho de Lorenzo. Al detener su camino, Lencho despertó. Con dificultad se bajó del caballo. Luego de abrir las trancas que tenía como puerta, metió los burros y el caballo. Después revisó su pecho. Por fortuna no tenía nada roto, solo era el dolor por el pisotón de la bestia. Se puso una venda. Con eso aminoraría su dolor. Lo más importante por ahora era saber de Milagros si había sobrevivido a las garras de la bestia. La incertidumbre le carcomía el cuerpo. Su preocupación era mucha y no resistió más. Aunque sabía que la bestia era inmune a las balas, cogió su rifle, montó el caballo y salió en busca de su lobo. No podía dejarlo morir solo. El dolor que sentía al ir a todo galope era insoportable, pero no le importó. Tarde se le hacía por llegar al lugar del ataque por aquella bestia. Sin embargo, mucho antes de llegar al lugar se detuvo en seco, cuando miró a Milagros tendido en el suelo. Pensando que estaba muerto, rápido desmontó y se fue a revisarlo. El movimiento de su panza al estar respirando le indicó que estaba vivo. Aquel engendro había perdonado su vida. Tal vez por ser su padre, un leve sentimiento había tocado su instinto irracional. Milagros era demasiado pesado, solo no podría subirlo al caballo. Entonces le ordenó al potro que se echara. El caballo obedeció echándose a un lado del lobo y así pudo subirlo. Después tomaron el camino de regreso al rancho. Lencho veía las enormes cortadas que Lican había causado en su cuerpo y pensó que esta vez Milagros no la libraría, pero para su sorpresa empezó a mirar que las heridas se iban sanando poco a poco hasta quedar totalmente sanadas. Lencho detuvo al caballo. El lobo negro abrió sus ojos, luego saltó. Ya no había necesidad de que lo fueran cargando. Las fuerzas habían regresado a su cuerpo. Lorenzo estaba tan feliz que hasta olvidó su dolor, pero aún tenía la incertidumbre de qué había sido del hombre lobo, del por qué no lo había matado si lo tuvo a su merced. No tenía respuesta para sus pensamientos, los cuales fueron interrumpidos por un aullido de Milagros, indicándole que a lo lejos se veían las luces del rancho. Habían sido muchas emociones fuertes y necesitaban recuperarse, puesto que estuvieron a punto de morir. Al día siguiente, ya un poco más mejor,
Lencho curó las pieles, luego las puso al sol para que se curtieran. En una semana debía entregarlas. El tiempo siguió su curso sin novedad alguna. Todo parecía estar tranquilo. Lorenzo y Milagro seguían cazando. El hombre bestia no se había aparecido desde aquella vez. Lencho intuyó que sería porque el ciclo lunar aún no llegaba. Le faltaban unos días para que apareciera el astro nocturno. Por lo tanto, aprovecharían a cazar sin ningún pendiente. No obstante, tenían que hacer algo. No podrían andar siempre así con el alma en un hilo, pensando a qué horas aparecería la bestia nocturna para matarlos. Si las balas no podían hacerle daño, debía haber alguna manera de matarlo. Estaba con la creencia de que nada era para siempre, por lo que todo tenía fecha de caducidad de vida, y un hombre lobo, por muy poderoso que fuera, debía tener su punto débil. En cierta ocasión que fue al pueblo por balas y provisiones, al pasar por con el herrero, le preguntó que en caso de existir los hombres lobo, ¿cómo podrían morir? El hombre ante tal pregunta, extrañado, se le quedó viendo al Lencho, como pensando si estaba desvariando. Lorenzo le dijo que no estaba loco, y su pregunta era por ser cazador. Los bosques y la noche guardaban criaturas increíbles. El herrero contestó que había leído sobre eso, y según solo las balas de plata podrían matar a quien llevara la maldición de poder convertirse en esa bestia o cortarles la cabeza. Lencho se quitó una cadena del cuello y el anillo de plata que traía en su dedo, diciéndole que si podía hacerle unas cuantas con ellos. El herrero contestó que en unos días se las tendría. De regreso a casa, pensaba que si las balas de plata podrían matarlo, con eso y con las garras de Milagros podrían eliminar a esa bestia. Era cuestión de que llegara el ciclo lunar para ir a buscarlo. Eso sería en 2 días y esperaba que para entonces el herrero ya le tuviera las balas. Pero no fue así y llegó la noche del primer día lunar. Lorenzo y el lobo disfrutaban de un descanso al calor de la chimenea cuando en eso escucharon rugidos que venían de su corral. Los bramidos de un chivo al estar siendo sacrificado por la bestia se dejaron escuchar. Milagros, cuando sintió el peligro, en el acto comenzó su transformación. Lorenzo agarró su machete y ambos salieron en percusión del lícan. Cuando estaban en el corral donde Lencho encerraba a sus animales, ya no estaba el licántropo, pero sí había un rastro de sangre del chivo que había matado. Lo siguieron, internándose un gran trecho en el bosque. Sin embargo, el descomunal animal era hábil e inteligente. Pareciera que nada más los estaba provocando y no lograron encontrarlo. Solo escucharon sus aullidos que se iban alejando cada vez más. No tuvieron más remedio que regresar. El lobo podría haberles tendido una trampa esperando para matarlos. Milagros lanzó un potente aullido como advertencia de que lo estaría acechando y que la próxima vez que se toparan sería la definitiva. Lorenzo, al caminar, iba sumido en sus pensamientos. Pensaba de cómo los había encontrado. Él solo se respondió, pensando que el olfato de los lobos era muy desarrollado, y en la pelea que tuvieron, el aroma de Milagros se quedó impregnado en su nariz y así los había encontrado. Mirando a su imponente lobo caminando a su lado, palmó su erizado lomo, diciéndole que entre los dos acabarían con esa amenaza. El animal rugió levemente, como si lo hubiese entendido. En la siguiente noche, hombre y lobo estaban al acecho a la llegada de la bestia, ocultos entre el cerco de madero. Pero nunca apareció. Al parecer sabía que lo estaban esperando. Pero no era así, porque esa noche no fue al rancho. Entró al pueblo y se llevó a un hombre. El herrero había sido testigo y lo que miró lo dejó aterrorizado. Ahora comprendía
por qué Lorenzo le había pedido balas de plata. En la mañana las terminó y no esperó a que fuera por ellas. Él mismo se las llevó para que cazara a esa maldita bestia. La gente del pueblo estaba atemorizada. Jamás en su vida pensaron que existiera algo como eso, y menos ser atacados por uno. Entonces, entre todos, reunieron una fuerte cantidad de dinero, ofreciéndola como recompensa a quien matara a ese hombre lobo. Algo tentador para Lencho. Ese día no esperarían a la bestia, ellos irían a buscarla. Milagros también tenía impregnado su aroma y con el olfato encontraría dónde estaba su guarida. El herrero entregó una docena de balas de plata y con una que metiera en su corazón sería suficiente para matarla. Al caer la tarde, cargó el rifle con las balas de plata, se fue en su caballo y con un silbido hizo que lo siguiera Milagros. Tomarían ventaja antes que saliera la luna para atrapar al lobo en su guarida. Se internaron en el bosque y el lobizón, con su olfato, seguía un rastro. Caminaron por horas hasta que llegaron a una cabaña perdida en medio de la nada. En ese momento iba saliendo la luna y escucharon gritos entre rugidos dentro de la cabaña. Alguien se estaba transformando en lobo. A Milagros también le llegó el poder de la luna y empezó a convertirse en lobo y bestia. Segundos después, la puerta de la cabaña salió volando apareciendo el hombre lobo y al verse descubierto, lanzó un escalofriante rugido. Lencho le hizo un disparo en el preciso momento que la bestia saltaba sobre Milagros, siendo la causa que fallara, y ya no pudo disparar porque estaban trenzados luchando y podría darle a su lobo. Apuntaba, pero no disparaba. Quería tener un ángulo exacto para no fallar el tiro. Milagros y su padre se lanzaban zarpazos y mordidas uno al otro, hiriendo sus carnes. En esa lucha no existían parentescos. Rugidos de dolor salían de sus gargantas al recibir un zarpazo o una mordida con los colmillos filosos. De repente, la bestia sometió a Milagros quedando encima de él. Preparó un zarpazo letal para matarlo olvidando que era su hijo. Un lobo que aunque llevaba su sangre, no lo quería. En eso, un trueno interrumpió el silencio de la noche y una bala atravesó la cabeza del hombre lobo. Este se desmadejó herido de muerte y para rematarlo, Milagros le dio un zarpazo en el cuello. Ya muerto se convirtió en un hombre extraño. Lencho revisó la cabaña y por los objetos que había en ella se dio cuenta que era un brujo solitario. Tal vez con un conjuro hizo que la loba concibiera un hijo suyo, matando a los demás cachorros para que solo quedara su lobizón. Pero Lorenzo se atravesó en su camino y las cosas no salieron como él deseaba, porque ahora estaba muerto. Lo subió a su caballo para llevarlo al pueblo para cobrar la recompensa. Valía más que 1000 pieles juntas. Lorenzo y Milagros habían matado 2 pájaros de un solo tiro. Cobrarían mucho dinero y se habían librado de esa amenaza.